Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que les aseguro va a disparar sus corazones de emoción y quizás también alguna que otra chispa de controversia. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Ese dúo dinámico que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones con su química explosiva está de nuevo en el centro de todos los rumores y especulaciones. Y hoy, no solo vamos a hablar de los rumores, sino de los nuevos planes sorpresa. Boda a la vista. Vamos a desgranar todos los detalles. Así que antes de que nos pongamos manos a la obra, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, es rápido y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y los cotilleos más jugosos del mundo del espectáculo. Activen esa campanita para estar al día. Como saben, la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, su conexión era palpable. La química era tan real, tan eléctrica, que los fans enloquecieron. Y no solo los fans, los medios de comunicación también. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Y como suele suceder en estos casos, tras una relación muy pública y apasionada, llegó la ruptura. Una ruptura que para muchos fue un jarro de agua fría. Nos preguntábamos dónde quedó esa magia. ¿Volverán a estar juntos? Pues bien, queridos espectadores, la vida da muchas vueltas, y en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades, o al menos los reencuentros, son más comunes de lo que pensamos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible regreso de Can y Demet no solo han vuelto a surgir, sino que han cobrado una fuerza sin precedentes. Y no son solo murmullos en redes sociales, hay indicios, hay filtraciones, hay planes sorpresa. Imaginen esto, un encuentro casual que se convierte en algo más. Una coincidencia de agendas que los lleva al mismo lugar. O quizás un proyecto profesional que los reúne. Y es que según fuentes muy cercanas a la pareja, y cuando digo cercanas, me refiero a personas que realmente están en su círculo íntimo, parece que Can y Demet han estado viéndose nuevamente. Y no estamos hablando de un simple café para recordar viejos tiempos. Estamos hablando de algo que suena mucho más profundo, algo que podría cambiar el curso de sus vidas. Los rumores de una posible boda a la vista han empezado a circular con una velocidad vertiginosa. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, ha habido varios factores que han alimentado esta especulación. En primer lugar, ambos actores han estado sorprendentemente discretos sobre sus vidas amorosas en los últimos meses, algo que para ellos, que siempre han sido muy abiertos, llama la atención. Demet Özdemir, tras su matrimonio y posterior divorcio con Oğuzhan Koç, ha optado por un perfil mucho más bajo. Y Can Yaman, bueno, su vida amorosa siempre ha sido un tema candente, pero últimamente se le ha visto más enfocado en su carrera internacional y, curiosamente, sin nuevas parejas confirmadas. Ahora, ¿hace que la posibilidad de una boda sea más que un simple rumor? Aquí es donde se pone interesante. Se dice, y esto es información que está empezando a filtrarse, que han estado pasando tiempo juntos, y no solo en Turquía. Han habido avistamientos en Italia, país donde Can Yaman tiene una gran base de fans y donde ha estado trabajando en varios proyectos. Estos avistamientos no han sido confirmados oficialmente, pero las descripciones coinciden, y las fechas también. El destino a veces tiene un sentido del humor muy particular. Pero el verdadero giro, el plan sorpresa, como lo titulamos, parece venir de la mano de un posible proyecto conjunto. Y no estoy hablando de una nueva serie o película interpretando a una pareja romántica, aunque eso sería un sueño para muchos de sus seguidores. Se rumorea que podrían estar planeando algo más personal, algo que involucre sus aspiraciones más allá de la actuación. Y aquí es donde la imaginación vuela, ¿verdad? ¿Será un negocio juntos? ¿Una fundación? ¿O tal vez, un evento muy especial que involucre un compromiso serio? Las fuentes hablan de reuniones secretas, de conversaciones profundas y de una conexión que al parecer nunca se rompió del todo. Se dice que ambos han madurado mucho en los últimos años, que han aprendido de sus experiencias y que quizás, solo quizás, se han dado cuenta de que lo que tenían era algo realmente valioso.
¿Será este el momento en que deciden apostar por ello de nuevo, esta vez para siempre? Además, hemos notado un detalle en las redes sociales que, aunque parezca insignificante, para los detectives de la farándula como nosotros, es una pista importante. Ambos han empezado a dar me gusta a publicaciones antiguas que los involucran, a comentar de forma sutil, a compartir indirectas que solo sus seguidores más acérrimos podrían descifrar. Es como un juego de pistas, un guiño para aquellos que han estado siguiendo su historia de amor desde el principio. Y luego está el factor de la familia. Se dice que ambos han estado acercándose a las familias del otro. Y en la cultura turca, la familia lo es todo. Si las familias aprueban o incluso fomentan una reconciliación, esto le da un peso enorme a la situación. Imaginemos las cenas familiares, los encuentros, las conversaciones. La presión positiva. Por otro lado, debemos ser cautos. El mundo del espectáculo es un circo de rumores y a veces, lo que parece ser, no lo es. Sin embargo, la constancia de estos rumores, los detalles que se van filtrando y la actitud de ambos artistas sugieren que algo se está cociendo. No podemos ignorar la posibilidad de que estén trabajando juntos en algo que todavía no se ha anunciado, y que este algo podría ser el catalizador para un paso más grande. Pensemos en los posibles escenarios. Si realmente hay una boda en el horizonte, ¿cómo sería? ¿Sería una boda discreta, lejos de los focos, como han intentado mantener sus vidas privadas últimamente? ¿O sería una celebración a lo grande con toda la pompa y circunstancia que caracteriza a las bodas de las estrellas de Hollywood y de Turquía? Dadas sus personalidades y la magnitud de su fama, una boda mediática sería casi inevitable, pero quizás ellos busquen lo contrario. Quizás estén planeando algo íntimo, rodeados de sus seres más queridos, un momento para ellos dos y para las personas que siempre han estado a su lado. Y luego está la pregunta del millón, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que decidan retomar su relación y, quizás, dar un paso tan importante como el matrimonio? Como mencioné antes, la madurez es un factor clave. Ambos han pasado por experiencias vitales significativas desde su última relación. Han vivido el éxito o la fama, las presiones de la industria, y también momentos de reflexión personal. Es posible que se hayan dado cuenta de que en medio de todo ese caos, lo que realmente importaba era esa conexión que compartían. Además, pensemos en el tiempo. El tiempo lo cura todo, dice el dicho. Y quizás el tiempo que estuvieron separados les permitió ver las cosas desde otra perspectiva. Quizás se dieron cuenta de que los pequeños desacuerdos o las presiones externas no eran tan importantes como el amor que sentían. Ahora, sobre los planes sorpresa, mi instinto me dice que va más allá de una simple reconciliación. El hecho de que se hable de planes en plural y que sean sorpresa sugiere algo premeditado y con un objetivo claro. Podría ser una iniciativa empresarial conjunta que requiera un compromiso serio, o incluso la preparación para un evento importante que necesite de toda su atención y dedicación. O, por supuesto, la organización de una boda que mantengan en secreto hasta el último momento. La industria del entretenimiento turco es muy unida, y cuando una pareja así se reúne, las noticias vuelan. Y si además se trata de un proyecto conjunto, esto podría ser una bomba mediática que revitalice sus carreras y cree una expectación tremenda. Imaginen la campaña de marketing, las entrevistas conjuntas, la repercusión global. Lo más emocionante de todo esto es la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo, no solo en pantalla, sino en sus vidas. Su historia ha cautivado a millones, y si están dispuestos a darle otra oportunidad a su amor, con la posibilidad de un compromiso futuro, es una noticia que alegra a muchos. Hemos investigado, hemos buscado, hemos intentado conectar los puntos. Y aunque no podemos confirmar nada al 100% hasta que ellos mismos lo hagan, los indicios apuntan a un posible regreso significativo. La idea de una boda a la vista, sumada a estos nuevos planes sorpresa, crea un escenario fascinante. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Si los rumores son ciertos, estaremos ante uno de los eventos más comentados del año. Y si no, bueno, siempre nos quedará el recuerdo de esa química que nos enamoró. Lo importante es que en este mundo de la farándula, siempre hay algo nuevo y emocionante sucediendo. Para resumir, queridos amigos, los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir vuelven con más fuerza que nunca. Hay indicios de que han estado pasando tiempo juntos, de que sus familias podrían estar involucradas, y de que hay planes sorpresa en el horizonte.
La posibilidad de una boda a la vista es real, y aunque debemos mantenernos cautos, la emoción es palpable. Su conexión fue innegable en Erkencicus, y si han decidido darse una segunda oportunidad, el mundo entero estará observando. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta posible reconciliación que tiene a todos en vilo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Se casarán? ¿Cuáles creen que son esos planes Sorp? ¿Reza? Me encantaría saber sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y les mantuvo pegados a la pantalla, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, o simplemente amantes de las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestras próximas exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más secretos revelados. Hasta pronto.